Buen día, doctor Justino Ramírez Rodríguez y compañeros. Es un gusto poderme dirigir ante ustedes mediante este medio para exponer mi tema de tesis, el cual es falta de conocimientos en el uso e integración de las TICs y TACs en los docentes por hora de la Escuela Secundaria Oficial 575 José María Velasco en el municipio de Toluca, Estado de México. A principios del año 2020, la contingencia provocada por la pandemia mundial del COVID-19 generó una situación inédita en todos los escenarios de educación pública y privada a nivel mundial, y México no fue la excepción. En este caso, la educación pública fue uno de los sectores más golpeados en nuestro país. Esta investigación reporta los inicios de esta pandemia de marzo a diciembre del 2020 en todo lo que fue la educación pública en su modalidad a distancia. Al ver que la educación pública en nuestro país fue uno de los sectores más golpeados por dicha pandemia, y más que nada al ver que en el confinamiento cuando inició en el mes de marzo, los profesores y los alumnos no tenían medios tecnológicos en el caso de los profesores para poder mandar y recibir tareas, y de los alumnos de poder recibir dichas tareas, de poderlas resolver de manera adecuada y de poderlas hacer llegar a sus docentes. Aquí el principal problema que se generó en esta escuela y en el grupo que vamos a ver un poquito más adelante que estoy analizando fue que la orientadora de este grupo fue la que se encargó de recibir las tareas de todos los profesores y de enviarlas a cada uno de los alumnos, y viceversa, se encargó de recibir todas las tareas enviadas de los alumnos y dirigirlas directamente a cada uno de los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores no contaban con los correos electrónicos, no contaban con los números telefónicos de los alumnos. Los únicos que tenían esa información eran los directivos y los administrativos de la escuela en cuestión. Muchos problemas se empezaron a suscitar al momento de que a los alumnos no les llegaban tareas, y aquellos que les llegaban, al momento de hacerlas llegar al orientador, el orientador les hacía llegar a los profesores, previa a veces que confundía tareas y se las enviaba a unos por otros. En ese ciclo escolar 2019-2020, lo que fue después de las vacaciones, no se tuvo clases virtuales, todo fue mediante mensajería. Y entonces fue cuando se empezaron a suscitar al final del ciclo escolar algunos problemas con evaluaciones de algunos alumnos a los cuales no les habían llegado tareas, no las habían podido mandar, los profesores no las habían podido retroalimentar, etc. Entonces hubo muchas calificaciones bajas, sin contar aquellos alumnos que no pudieron seguir con sus estudios por falta de medios tecnológicos. Al ver esta situación que estaba viviendo la escuela en investigación, y yo como padre de familia y docente que soy, formulé mi tema de tesis, precisamente la falta de conocimientos en las TICs y TACs por parte de los profesores. Muchos de ellos, ya con edad un poco avanzada, no tenían el interés de seguir con este tipo de aprendizaje. Este tipo, si recordaran ustedes, desde antes se les habían ofrecido cursos, les habían ofrecido invitación para que se actualizaran, ¿sí? Con lo cual estos profesores quedaron en rezago. Aquellos profesores que son de la nueva generación, los cuales ya utilizan tecnologías, no les fue tan difícil retomar algunas cuestiones de comunicación con los alumnos, empleando a lo mejor correos electrónicos, mensajes de texto mediante celular, etc. Pero la gran mayoría lo hacía mediante el orientador. La escuela en cuestión se encuentra en una zona urbana, ¿sí? Consta de 4 grupos por cada grado, teniendo 12 grupos en la mañana y 12 grupos en la tarde.
Analizando la situación y tomando como muestra el segundo grado grupo B del turno matutino, ¿sí? En este caso, una de mis hipótesis fue que todos los grupos estaban sufriendo exactamente del mismo problema. Cómo hacer llegar las tareas y cómo empezarlas a recibir. Y sobre todo, ver qué tanto sabían los profesores y alumnos sobre las TICs, las TACs y las TEPs. Aquí les muestro una evidencia de cómo se empezaban a recibir en ese ciclo escolar lo que eran las tareas, cómo las mandaban por parte de los profesores y cómo las recibían por parte de los alumnos. Algunas de esas tareas no se recibían mediante archivos, sino se recibían directamente en un mensaje de la plataforma de mensajería, sea de texto, WhatsApp o por correo electrónico, y así es como se les hacía llegar a los profesores. No tenían algún tipo de archivo definido, no tenían algún tipo de formato definido, con lo cual a algunos profesores se les hacía un poco gravoso empezar a calificar esto y sobre todo distinguir de quién venían las tareas y sobre todo mandar la retroalimentación a los alumnos por si tenían alguna duda, algún comentario sobre su tarea. La población que se tomó para mi trabajo de investigación fue el segundo grado grupo B, el cual tiene como docentes a 10 de ellos con 52 alumnos. Dicho grupo tiene sus limitaciones tecnológicas. A lo mejor, aunque muchos de los alumnos tuvieran su teléfono, muchos no lo tenían conectado a internet, muchos no tenían en sus casas conexión a internet, con lo cual no le llegaban este tipo de mensajes solamente vía mensaje de texto. Cabe señalar que casi los 2 últimos días antes de entrar a confinamiento, el orientador de este grupo fue el que hizo una lista con los nombres, algunos teléfonos y algunos correos electrónicos para estar al pendiente y estar en comunicación con estos alumnos. Alguna de esta información le fue proporcionada a los profesores, pero casi el que se hacía responsable de recibir y reenviar tareas fue el orientador del grupo. Con toda esta información, el capítulo número 1 del marco contextual, ¿sí?, marcó la formulación de mi problema, ¿sí?, ver toda la problemática que se estaba generando al momento de enviar evidencias, recibir evidencias, enviar trabajos, etc., por parte de los alumnos, por parte de los profesores y sobre todo porque ahí había un intermediario que era el orientador, ¿sí? Y dentro de este marco contextual igual se caracterizó el problema, se dieron algunas propuestas de solución previas. ¿Cuáles fueron las primeras propuestas de solución? Tratar de utilizar algunas plataformas de tipo gratuito, en las cuales se pudieran recibir los archivos, los trabajos, fotografías, algunas otras evidencias en las cuales los alumnos pudieran, en este caso, mandar y ser retroalimentados, ¿sí? Todo lo que fueron los antecedentes de este problema, que fue lo que ahorita les narré, y sobre todo los alcances y limitaciones. Aquí, más que nada, no se pudo hacer una investigación de manera concreta. ¿Por qué? Porque no se tiene ningún antecedente de algún confinamiento previo, más que el del año 2009, por parte de la influenza que sufrimos en esa ocasión. Los únicos documentos que empezaron a salir se referían únicamente a ese año. Más adelante ya no se tuvo ningún documento que se refiriera a algún confinamiento y de educación a distancia. Más que nada, la mayoría de los documentos de educación a distancia se referían a todo lo que es la parte del sector educativo privado, de cómo ir utilizando algunas plataformas, de cómo subirlas, etc. Este tipo de trabajos y la falta de ellos para mí fue una limitante para poder realizar una investigación. La mayoría de esta investigación se realizó de tipo experimental y de tipo observativa, todo lo que fuimos observando a lo largo
de lo que fue esta investigación. En este mismo capítulo de marco contextual se definieron los objetivos generales, algunos objetivos específicos y parte de la organización de este documento. En el marco referencial se dieron algunos antecedentes de la investigación, pero como les comenté, no existen, o hasta ese momento, en marzo-abril, no existía ningún documento previo el cual pudiera ayudarnos de cómo poder hacer una clase en línea en confinamiento mediante pandemia por alguna enfermedad. Dentro de esta parte de marco referencial se reseñó lo que fue la institución, historia, visión, misión, ¿sí? Todo lo que fueron las bases teóricas de esta investigación, bases legales sobre todo. Se citó lo que fue la Ley de Educación Pública del Estado de México, la de la SEP, ¿sí? Se definieron algunos sistemas de variables que íbamos a utilizar después, ya lo que era el análisis de lo que eran los datos y sobre todo la definición de algunos términos básicos como es la computadora, qué es software, qué es hardware, qué es TICs, qué son tags, qué son TEPs, etc. En el capítulo número 3, que es marco filosófico, se dieron algunas bases teóricas y algunas bases sociales, teóricas como la de Vygotsky y todo lo que es su filosofía en cuanto a la educación, bases sociales, que en este caso, como estamos en educación pública, no se nos olvide que es 100% presencial. Los alumnos están muy acostumbrados a convivir con los profesores y de igual manera los profesores a convivir con los alumnos. Ahí tuvimos un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque en el confinamiento los alumnos ya no tenían ningún tipo de socialización con sus mismos compañeros o con sus profesores. Entonces, ahí empezó un pequeño problema. En este caso, muchos ya no querían estudiar, muchos ya no querían seguir, ¿sí? Yo me imagino que algunos de ustedes tuvieron ese tipo de vivencias. Sobre todo también las teorías sociocognitivas, ¿sí? Y la evolución actual del fenómeno. ¿Cuál fue? Que en el cambio de ciclo escolar, la federación y también lo que fue el gobierno estatal les otorgaron a los alumnos y a los profesores cuentas de correo electrónico con las cuales podían ya hacer uso de la plataforma de Google, lo que es Classroom, empezar a subir su información y empezar retroalimentación y sobre todo ya tenían una herramienta con la cual pudieran llevar lo que eran las clases virtuales, que es el famoso Meet. El problema que surgió que muchas de esas cuentas estaban mal, casi un 30%. Muchos profesores no pudieron acceder a sus cuentas, lo mismo que los alumnos, con lo cual tuvieron que hacer uso de otras herramientas, las cuales algunos de ellos comentan, según las entrevistas que se realizaron en el capítulo posterior, que tuvieron en este caso que actualizarse, tomar cursos virtuales o ver videos de cómo poder ellos subir, evaluar, mandar retroalimentación a los respectivos alumnos. Por los alumnos hicieron exactamente lo mismo. Algunos tomaron videos, tomaron algunos cursos en línea de cómo poder utilizar este tipo de herramientas tecnológicas. Pero como comento, no todos ellos disponen de este tipo de herramientas y muchos de ellos tuvieron que pedir permiso para darse una baja temporal o pedir una pausa en lo que fue sus estudios. En el capítulo número 4, lo que es el marco metodológico, damos todo lo que es el enfoque epistemológico, el tipo de investigación, que como lo comenté antes fue experimental y de observación. Se diseñó todo lo que fue la investigación a base de cuestionarios mediante la herramienta de Google Forms, los cuales se hicieron y se mandaron a los correos y a la plataforma de mensajería que utilizan tanto profesores como alumnos, y más que nada para recabar la información en cada una de las variables que nosotros dimos a conocer en el primer capítulo. Más que nada, estos cuestionarios fueron dos, uno dirigido a alumnos y otro dirigido a docentes, para saber su opinión, su sentir, sus sentimientos de cómo estaban viviendo, de cómo estaban aprendiendo, de cómo estaban enseñando, qué herramientas estaban utilizando y sobre todo ver cómo estaban retroalimentando y ver si en verdad sentían los profesores que estaban enseñando
y ver si los alumnos sentían que estaban aprendiendo. Aquí se analizaron todos los datos obtenidos, ¿sí? y la verdad, los resultados fueron sorprendentes. En el capítulo número 5 se expresan lo que son las conclusiones y recomendaciones. Desgraciadamente, como la educación pública en nuestro país es un sector que se encuentra muy descuidado, ¿sí? Muchos de ellos tienen el sentir, en el ejemplo de los alumnos, que no están aprendiendo, que no saben para qué están estudiando. Muchos ya no quieren estudiar, muchos ya no quieren seguir, ¿sí? Más que nada están ahorita o siguen más que nada por la cuestión de sus papás, los cuales los están animando, le están diciendo que adelante, etc. Muchos profesores sucede lo mismo, no saben si los alumnos están aprendiendo, no saben si las tareas o los trabajos los están haciendo ellos, etc. Entonces, este es el sentir de lo que fueron aquí las conclusiones y las recomendaciones de los análisis que se hicieron en el capítulo pasado. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en un ambiente rural, ¿sí? No es ambiente urbano. Entonces, yo sé que para ustedes también, dentro de estas conclusiones, yo lo cito, ¿sí? Es muy difícil trabajar en esas cuestiones, sobre todo ahorita que no se pueden acercar a sus alumnos, y yo sé que en algunas de estas poblaciones no llega ni siquiera una señal de televisión, imagínense menos de internet. Yo sé que muchos de sus alumnos tampoco tienen los medios tecnológicos para seguir adelante con una educación, y aquí este es uno de los sectores y es una de las conclusiones a las que yo llegué, que en este caso es uno de los sectores más golpeados, sobre todo con los alumnos de bajos recursos que no pueden seguir. Algunos de ellos dentro de este cuestionario citan que, por ejemplo, para poder recibir clases en un celular tienen que estar cargando de manera diaria 50, 60 pesos, etc. Entonces, esos son algunos de los sentires, algunos de los sentimientos que se manifiestan dentro de lo que son el análisis de todos los resultados y que yo plasmo aquí en las conclusiones y recomendaciones. Esta fue la exposición de mi tema. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y espero su retroalimentación. Gracias y que tengan buen día.